Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. ¿Cómo están, mi gente del grupo? Placer de saludarles y estar aquí con ustedes hoy atendiendo la invitación de la doctora María Vilela. Mi nombre es Héctor Jurado y soy médico veterinario con una formación post-académica en diferentes disciplinas de las terapias alternativas. Y una de ellas es la sintergética, y es justamente el motivo de esta invitación de la doctora Vilela para poder conversar un poco acerca de lo que es la sintergética y en qué consiste. Para empezar, entonces, tenemos que definir qué es la sintergética. La sintergética es una propuesta y puesta en práctica de todas y más efectivas terapias y medicinas del mundo, pero tomando solo lo más efectivo y práctico de ellas. Esta es una nueva rama de la medicina que ideó o creó el doctor Jorge Iván Carvajal Posada, médico cirujano colombiano, y que hoy en día constituye toda una rama de estudio a nivel mundial. Y por supuesto a los médicos que practicamos esta nueva rama de la medicina, se les dice médicos sintergéticos. Aunque yo soy veterinario, la buena noticia es que toda esta técnica e incluso filosofía es total y absolutamente aplicable tanto para animales, en mi caso, como para los humanos, que también es mi caso porque muchos de los propietarios de las mascotas que yo veo en mi día a día en la clínica, muchas veces terminan queriéndose ver ellos mismos y por supuesto solamente aplicando terapéutica alternativa o complementaria, como me gusta más decirles. La sintergética entonces es un compendio, pero haciendo sinergia, entropía, sintropía de muchas técnicas milenarias y modernas, incluyendo la cirugía, haciendo puntos de común unión y no como una amalgama burda. Es como se diría en la cocina molecular, haciendo una intermezcla y no una mezcla, no un masaclote, sino cada cosa con un hilo conductor y por supuesto trabajando a niveles de conciencia. La idea de todo esto es poder aplicar muchas de las terapias que ustedes ya manejan, porque ya sé que en el grupo hay terapeutas florales y otros que manejan homeopatía y otras disciplinas de esta nueva, que no es tan nueva gama de las terapéuticas complementarias, incluyendo la acupuntura. Con esto que quiero hacerles ver, que van a seguir trabajando todo lo que ustedes hacen hasta ahora. El que hace alopatía puede seguir haciendo alopatía, el que hace homeopatía, acupuntura, el que hace terapia neural, el que hace láser, el que hace terapéutica floral, todo lo puede trabajar, pero ya no como una mezcla burda, sino con un movimiento consciente. Y les hablo de esto porque justamente eso fue lo que me pasó a mí en un principio. Yo desarrollé todas estas disciplinas en primera instancia y trabajé durante mucho tiempo separado, divorciado de cada una, porque no hallaba un hilo conductor o un puente de común unión. Pues ahora van a ver que haciendo y practicando esta terapia, donde nosotros los sintergéticos nos empeñamos en decir casi que como un eslogan, que vamos a seguir haciendo ciencia, pero con conciencia. Más adelante les voy a narrar y a explicar cuáles serían los métodos diagnósticos y posibles herramientas que usa la sintergética para poder llevar a cabo una buena terapéutica. Yo les recuerdo que en medicina no puede haber una terapéutica si primero no hay un diagnóstico, aunque sea presuntivo. Primero tenemos que tener la capacidad de hacer un diagnóstico, bien sea clínico, químico, energético, para luego saber qué terapéutica vamos a instaurar en nuestro paciente. Incluso si es una terapia preventiva o de mantenimiento, como tengo algunos pacientes que me dicen que van a la consulta, cuando les pregunto que cuál es el motivo de la consulta de hoy, ellos me dicen: doctor, yo vengo a chequearme, yo llevo mi carro cada cierto tiempo al mecánico para que lo chequeen, pues yo vengo a hacerme
un chequeo de rutina para ver cómo estoy. Y de acuerdo a eso, ya instauramos una terapéutica preventiva, de mantenimiento, de soporte, o si descubrimos que en esa consulta hay un problema que va más allá de una simple revisión rutinaria, ya hacer la terapeutización con la terapia indicada que nos va a decir justamente el biocampo del paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno, cuando está formado en cualquier área de la medicina o de la terapéutica universal, ya tiene todo un historial o un bagaje académico. Sí, eso es importantísimo porque si no trabajaríamos como unos empíricos cualitativos. Pero es ahora a través de los métodos diagnósticos de la sintergética y a través del biocampo, que se lo voy a explicar ahora más tarde, el mismo paciente nos va a decir qué terapia requiere, qué dosis incluso requiere, o sea, dosis y posología. Y eso lo vamos a desarrollar un poco más adelante en los próximos audios. Continuando con este conversatorio de sintergética, voy ahora a mencionarles cuáles son los métodos diagnósticos y algunas herramientas que utiliza la sintergética. La sintergética, como les dije anteriormente, no excluye nada y puede incluir todo en tanto y en cuanto sea probada su eficacia terapéutica. ¿Qué quiero decir con esto? Que los métodos diagnósticos del médico sintergético siempre van a incluir, si por ejemplo este médico es un médico alópata, va a incluir todos los métodos diagnósticos, desde la toma de temperatura, auscultación, analítica sanguínea, imagenología, incluyendo rayos X, incluyendo ecografía, ecodoppler, palpación, todo lo que tenga que ver con el método diagnóstico. Pero también se van a incluir, o de hecho se incluye, uno de los más grandes baluartes de la medicina, no solo la tradicional, sino de las más antiguas del mundo. Y estamos hablando de los pulsos. Cada medicina o cada gran medicina en el mundo tiene como un baluarte terapéutico a los pulsos. Fíjense, por ejemplo, en medicina alopática hay que tomar pulsos. El pulso, ¿qué le va a decir a un médico en la medicina alopática? Va a hablar de la frecuencia de pulso, la fuerza del pulso, ¿sí? Pero hasta ahí llega. Hay características dentro de la fuerza y la frecuencia. No voy a entrar en eso ahorita porque no es una clase de semiología. Pero luego vienen que otras grandes medicinas del mundo hacen diagnóstico a través de los pulsos. Por ejemplo, la acupuntura china toma o mide 12 pulsos, 6 pulsos yang, 6 pulsos yin, dependiendo de los órganos. La medicina coreana usa también los pulsos, pero esta vez en la arteria carótida, que es la arteria de preferencia de la medicina china, la medicina coreana. Y la medicina ayurveda, y es donde voy a ahondar un poco más, es la que va a medir básicamente 3 pulsos en las 2 arterias radiales. ¿Cuáles son esos 3 pulsos en cada arteria radial? Vata, Pitta y Kapha. Por supuesto, Vata, Pitta y Kapha tienen un nivel de interpretación y yo quiero pensar que la sintergética adopta estos 3 pulsos por ser quizás los más sencillos de medir y los más prácticos, porque abarcan no solamente algunas funciones de órganos, sino también algunas directrices de chakras. Y cuando hablo de chakras, para quien no lo conozca, estamos hablando de centros bioenergéticos sin los cuales el organismo no pudiese vivir energéticamente y tendría a agotarse. Y eso lo voy a hablar más adelante cuando les presente qué son las fugas energéticas. En este momento quiero concentrarme en lo que son esos 3 pulsos. Esos 3 pulsos, que son el baluarte para la sintergética, baluarte diagnóstico, consiste en tomarlos en la arteria radial. Y básicamente tiene su correspondencia anatómica o referencia anatómica. El primer pulso se toma en la apófisis estiloide del del radio, y el dedo medio se coloca justo al lado y el dedo anular justo al lado. Y eso va a tener una intensidad que puede pasar del 0 al 3.
O sea, algún pulso puede tener 0, no se extrañe que lo tenga, y el paciente está vivo, y puede variar desde el 1 pasando por el 2 o el 3. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la máxima puntuación para un ser vivo, por lo menos hablando de mamíferos, si sumamos que cada pulso puede ir del 0 al 3 y son 3 pulsos en cada arteria radial, estamos hablando de un total de 18 puntos, o sea, 18 puntos sobre 18 porque es lo máximo. Ese paciente usualmente no presenta ningún problema, pero créame que aún teniendo pacientes con 18 puntos sobre 18, se ha logrado, según el biocampo del paciente, hacer alguna terapia porque requiere algún proceso de alineación o algún proceso de armonización en alguna fase de su estatus corporal, mental o físico. De ahí hacia abajo podemos estar hablando que el paciente se puede encontrar en 12 puntos. De 12 a 14 puntos sería el promedio, es donde están la mayoría de las personas o de los pacientes. Ahí también vamos luego a hacer el otro procedimiento, que es la detección de dónde se van a ver las zonas a terapeutizar, y terapeutizar con lo que ustedes manejen. Pero cuando estamos en presencia, por ejemplo, de 11 puntos, aunque el paciente todavía tiene un buen tenor energético, hablando de 11 o 10 puntos sobre 18, estamos en presencia de un individuo o de un paciente que, a pesar de que tiene energía muy, pero muy baja, y es sujeto a hacer algunas maniobras o algunos movimientos energéticos para subir su estatus y entonces poder tener una mayor eficacia y rendimiento y bienestar en el paciente, incluso antes de hacer terapia como tal específica. Estás escuchando Conversatorios. Continuando con la detección de fugas, vamos primero a definir qué es una fuga. Una vez que usted haya medido, les aclaro algo, yo sé que esto pareciera un poco llevado por los cabellos y parece algo esotérico o pareciera algo muy difícil. Créanme que no, es una cuestión muy simple. Lo que pasa es que, por supuesto, cuando estoy en un taller, las imágenes hablan por sí solas y solamente lo que queda es practicarlo. Pero esto no es nada que no se pueda hacer, y de verdad créanme que a mí me costó mucho al principio porque yo venía de los pulsos chinos a los cuales había renunciado porque yo soy médico veterinario. Es muy difícil medir 12 pulsos en un animal que es arisco, que es bravo, que está inquieto. Y entonces cuando regresé a la cinta energética, me metí en la cinta energética y volví a ver lo de los pulsos y vi que eran 3 solamente. Créeme que es muy, pero muy sencillo. Y todo eso está súper explicado en mi más reciente libro que se titula La Alegría de Sanar. No se preocupen que eso lo vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que medimos los pulsos, los 3 pulsos ayurvédicos, Vata, Pitta y Kapha en ambas muñecas, y tenemos una puntuación de 9 o por debajo de 9, estamos en presencia de una fuga energética. ¿Y qué es una fuga energética? Nuestro organismo, cuerpo, como lo quieren llamar ustedes, está rodeado por una red que es invisible pero que existe y se llama la red físico-etérica. Esa red físico-etérica es justamente una red, es un enrejado, como esas rejas en los parques que bordean los parques, y cuando esa reja se contrae por un lado y se distiende por otro, entonces se pierde la cuadrícula, y al perderse la cuadrícula se extravasa la energía del cuerpo. Y entonces en clínica dura y pura, la clínica normal, yo siempre hago una analogía para que me puedan entender. Imagínense que alguno de ustedes se corta un dedo, en este momento se cortó una falange, está sangrando, por supuesto, hay una hemorragia, y alguno de sus compañeros lo lleva de inmediato de emergencia a una clínica o a un hospital. Lo agarran en emergencia, le colocan un suero en una vena, sangre total en otra, agregados plaquetarios, lo que ustedes quieran, pero a nadie se le ocurrió ligar el vaso que está sangrando. ¿Están haciendo algo por usted? Sí, por supuesto, pero no es suficiente porque todo lo que a usted le introduzcan por una vena va a salir por el sitio de la hemorragia. ¿Qué hay que hacer? Hacer lo primero,
la ligadura de ese vaso que está sangrando y por supuesto y en paralelo todo el resto de las terapias que le acabo de mencionar, bien sea transfusión, agregados plaquetarios, plasma, suero, lo que a ustedes se les ocurra en cualquier momento como clínicos. Entonces, cuando estamos, repito, en presencia de 9 puntos o menos, estamos justamente en fuga energética. Y les adelanto algo. La mayoría de las enfermedades que no tienen un verdadero diagnóstico o un diagnóstico definitivo, la mayoría, no todas, se deben a que hay una fuga energética. Y les voy a poner un ejemplo. La llamada fibromialgia. La llamada fibromialgia, le pongo llamada y la explico por qué, porque para mí eso no es una enfermedad, para mí eso es un síndrome. No es otra cosa que en latín el dolor de la fibra muscular. Pero nosotros los médicos, cuando no sabemos qué decirle al paciente, si se lo decimos en castellano pareciera muy simple y como que queremos complicar las cosas para que parezca algo interesante. Entonces, la fibromialgia, la gran mayoría, no todas, obedecen a que hay una fuga energética. Si usted corrige las fugas energéticas, van a ver que solamente con eso ya se constituye en una terapia. Y si el biocampo del paciente le pide alguna otra terapia, verán que los resultados son asombrosos, son de verdad impresionantes. Entonces, ¿cómo se corrigen la fuga? Lo primero que tenemos que hacer es detectar dónde está la fuga. Las fugas usualmente se originan por esa distensión de la red físico-etérica y hay algunos opérculos naturales en el cuerpo. El primer opérculo es la cintura interciliar. El segundo opérculo es la articulación atlanto-occipital. Luego el tercer opérculo está por debajo del cuarto chakra, o donde las mujeres usualmente llevan la tira o la liga del sostén en la parte trasera. Y la última es la cintura pélvica, justamente donde está el puente en la pelvis. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se detectan las fugas? Hasta ahora estamos muy claros, pero ¿cómo Carrizo detectó dónde está la fuga? Entonces viene lo que se llama un fenómeno de física pura llamado resonancia mórfica. La resonancia mórfica no es otra cosa que un proceso físico donde se transfieren señales de un biocampo a otro. Pero ¿cómo se mide todo este enredo? Bueno, fácilmente. Usted toma cualquier arteria de su cuerpo, la palpa. Yo lo hago en la arteria temporal porque es más fácil para tener la otra mano libre. Y en mi arteria temporal siento mi pulso. Y ahora, haciendo preguntas pero muy sencillas, tienen que ser preguntas bipolares, sí o no, todo, nada, no preguntas complejas. Usted le va a preguntar al biocampo del paciente, no al paciente, al biocampo del paciente, ¿dónde están estas fugas energéticas? Y usted pasa su mano, usted pone primero la mano en la arteria temporal o en cualquier arteria y va a pasar su mano en los opérculos que yo le acabo de mencionar. Y va a ocurrir, si hay fuga, un fenómeno que se llama VAS positivo. El VAS positivo, por sus siglas en inglés, significa que es la señal autonómica vascular. O sea, su pulso, el pulso suyo del terapeuta, se va a alterar como una respuesta positiva. Pues allí hay fuga. Sigue usted buscando en todos los opérculos y si hay alguien que resuene, entonces ya tenemos varios opérculos que están abiertos donde está la fuga. Pero hay otra cosita, que es que las fugas también se pueden dar en cicatrices, bien sea quirúrgicas o peor aún, las cicatrices que sanan por segunda intención. Ahora luego voy a decirles cómo se tratan y con esto ya cerramos este segmento. Bueno, y complementando el segmento anterior, viene cómo se tratan las fugas y luego abordaremos en la otra patología muy típica de las cicatrices, que son los campos interferentes. Bueno, las fugas energéticas, una vez que las diagnosticamos, donde está el sitio, tenemos tres formas de hacerlo. La que más me gusta a mí, porque es la menos invasiva, es con terapia láser. Ya podemos hacer quizá, no sé si en la fase de pregunta y respuesta lo puedo aclarar, es un láser de luz blanda
y se trabaja con colores, básicamente rojo para desinflamar, violeta para evitar adherencias y el verde esmeralda para reactivar y restituir toda la red físico-etérica. Pero eso se lo voy a explicar después porque es parte de un seminario. La segunda, que algunos lo utilizan, yo no lo utilizo ni por equivocación, no porque sea mala, sino porque es muy dolorosa, es la aplicación de pellizcos específicos, pero duelen mucho. Sí, imagínense ustedes si en un humano duele y la reacción que pueda tener, cómo será en un animal. Es demasiado dolorosa y por eso es que no la aplico. Pero si no tuviese ninguna de las herramientas en algún momento, bueno, echaría mano de esa. Y la tercera, que también la puede aplicar todo aquel que haga terapia neural o alguno que haga medicina alopática, es aplicar justamente pequeñas pápulas de procaína en los sitios donde se encuentra la fuga. Ahora, eso es tan sencillo como lo estoy diciendo. Una vez que usted haya o crea que corrigió la fuga, debe por supuesto corroborar otra vez mediante los pulsos cuál es el tenor o el estatus de esa persona. Y tiene que verificar que esos pulsos hayan subido, o sea, estén arriba de 9 puntos, o sea, sobre 9 puntos. Porque les recuerdo otra vez, de 9 puntos hacia abajo es fuga energética. Si usted hizo la maniobra y el paciente llegó a un 10, 11 o 15, o sea, todo lo que sea por encima de 9 ya es corrección de fuga. Que usted pudiera mejorar su estatus energético con otra terapia, pero por supuesto que sí, pero eso ya es, como le decía, tema de un seminario que es teórico práctico, pero ya con esto van a ser milagros. Ahora, ¿qué pasa con los campos interferentes? Los campos interferentes, para todos los que hemos hecho alguna terapia alternativa o complementaria, sabemos que son muchas veces la tierra de tranca a nivel homeopático, a nivel energético, y estas cicatrices que les mencionaba, que además de poder ser el motivo de fuga, también muchas veces actúan como campos interferentes. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un corte en la piel, se está dañando un vaso hematotópico. En este caso, estamos dañando quizá algún trayecto de algún meridiano. Para los que no saben lo que son los meridianos, son líneas energéticas, canales energéticos que están formados por pequeños vórtices energéticos o pequeñísimos microchakras, si lo quieren ver así, que se condensan para luego formar estos meridianos que pertenecen, por supuesto, unos en lo que es la medicina tradicional china, unos pertenecen al yin, otros al yang, y también van a llevar energía a diferentes órganos, glándulas y sistemas. ¿Qué ocurre? Que cuando hay ese corte, se crea un puente en donde las células que están de un lado no se comunican con las otras gracias a esa intervención. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Entonces lo que tenemos que hacer es hacer justamente la terapia que inventaron los mismos alemanes, que se llama terapia neural, y no es otra cosa que aplicar pequeñas papulitas de procaína en la cicatriz. Fíjense, eso era lo que se hacía hasta ahora. Usted tenía una herida grande o pequeña y la chuseaba completa, o sea, la infiltraba completa, pero gracias a la sintergética, y estas otras las bondades de ella, todo lo que aplicamos o nos damos a la tarea de aplicar terapia neural, ya no tenemos que infiltrar toda la herida, simplemente otra vez utilizando el VAS con sus dedos en la arteria temporal y pasando su otra mano como un tester sobre la cicatriz. Cuando hablo de cicatrices, estoy hablando de cicatrices normales, cicatrices hipertróficas y o queloides. Y le va a dar en dónde está el campo interferente. Entonces usted lo marca simplemente con un bolígrafo, sigue y de repente consigue 1, 2 o 3 puntos más. Entonces, en ese 1, 2 o 3 puntos más que le da el VAS, señal autonómica vascular, donde está el campo interferente, ahí va a aplicar la papulita de procaína. Y ya no tiene que ser tan agresivo o invasivo en tener que infiltrar toda esa cicatriz quirúrgica o por segunda intención. Entonces, el tratamiento y la terapéutica es mucho más cordial que la misma terapia neural que hacíamos que hacía yo hasta hace unos años atrás. Y luego vamos a terminar con la terapeutización y ese es el próximo audio que les tengo. Estás escuchando
conversatorios. Vale, ahora terapeutización. Como si fuera poco, con todo lo que ya ha podido saber, ya solamente el hecho de quitar o corregir fugas y campos interferentes, constituye ya per se una de las más grandes terapias que hay. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos ha pasado, a mí me pasaba y a otros colegas también, que haciendo la terapia correcta teníamos efectos paradójicos. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, doy una medicina para evitar la tos, entonces el paciente reaccionaba con un cuadro exacerbado de tos. Y nunca llegué a saber por qué hasta que supe cuál era el efecto de las fugas energéticas. Al corregir la fuga ya nos evitamos los efectos paradójicos. Ojo, y cuidado con los homeópatas, yo también soy homeópata. No tiene nada que ver con crisis curativa. Crisis curativa es una cosa y efectos paradójicos por fugas energéticas es otra. Entonces, como si esto fuese poco, ahora voy a ahondar un poquito en el tema de la terapeutización. Una vez que hemos medido la energía del paciente y tiene una energía aceptable, bueno, simplemente le preguntamos al biocampo qué quisiera hacer. Y eso va también a depender de cuáles son las disciplinas que maneja el terapeuta. Por ejemplo, en mi caso, que hago mucho acupuntura y me gusta mucho, simplemente pregunto, paso mi mano, por supuesto midiendo el VAS, si quiere terapia, si el paciente requiere terapia, y el VAS me va a decir si es positivo que sí, si es negativo que no. Pero si me dice que es positivo, paso mi mano como un tester por todo lo que se llama, a los que manejan acupuntura, el vasoconcepción, o si el paciente está de espalda por el vaso gobernador, y entonces me va a decir con el VAS positivo si requiere terapia. En el caso mío, que las que trabajo con mayor frecuencia son terapia neural, acupuntura y uno que otra terapia de imán, les doy esas tres alternativas. Pero en el caso de los que simplemente no manejan eso, sino que manejan, por ejemplo, flores, esencias florales de cualquiera de los métodos que hayan, Bach, australiana, creo que por ahí está, oye, se me escapa el nombre ahorita del terapeuta venezolano que tiene su propio sistema. Pero no importa eso, para tú poder ser un terapeuta floral tienes que saber, tienes que tener conocimiento de causa. Pero muchas veces a nosotros nos da, porque eso les va a pasar y me ha pasado a mí, que dudamos entre una flor y otra, porque pueden tener efectos parecidos. Pues simplemente usted se pone su mano en la arteria y le pregunta al paciente directamente, por ejemplo, ¿qué les digo yo? ¿Es escleranthus o es impatiens? Entonces simplemente usted acerca su mano como si tuviese la flor en la mano, impatient, y si es el VAS negativo, es negativo. Pero si entonces dice, es como si fuese escleranto y acerca su mano al biocampo del paciente y le dice el VAS que es positivo, entonces era esa flor. Y así podemos pasar hasta con medicamentos alopáticos. Les pongo un ejemplo nuevamente. Yo no es que soy enemigo de los esteroides. Yo como médico alópata tengo que usar esteroides, pero no uso los esteroides como otros médicos que usan y abusan de los esteroides. Por ejemplo, cuando tengo obligatoriamente que usarlo, le pregunto al biocampo del paciente si puedo usarlo. Y cuando me dice que sí, ahora no me voy a la teoría de los libros, que si son 5 miligramos por kilo de peso o no. Tengo que partir de eso para poder tener una base. Entonces, ¿qué hago? Me voy de menos a más. Me voy, por ejemplo, de 1 miligramo kilo y me dice que no, o me dice que sí. Y es cuando yo entro en conflicto conmigo mismo, cuando no manejaba esto, porque utilizar una menor dosis significa que voy a subdosificar. Y eso no debe ser en alopatía. Pero, ¿qué pasa cuando el biocampo del paciente me triplica la dosis o me la cuadruplica? Ahora pienso que voy a producir un síndrome de Cushing, una cuestión, y resulta que no. Esa es la dosis que requiere el paciente. Y no solamente le va a dar la dosis, sino que también le va a dar la posología, si usted se la pregunta, cada cuántas horas, cada cuántos días, por cuántos días. Y esto es lo que es verdaderamente asombroso y milagroso, porque esa es la dosis ajustada según el biocampo del paciente. Pero les recuerdo,
Porque hay colegas que me dicen, bueno, pero ya sabiendo todo esto, no hace falta que yo me lea ningún libro de patología o no me lea ninguna farmacopea, sino que yo comienzo a preguntar, bueno, yo lo quiero ver. Si ustedes van a agarrar, por ejemplo, el libro de Hahnemann y en la repertorización, yo creo que ustedes van a pasar por lo menos 3 días haciendo, preguntándole al VAS cuál es el medicamento que conviene o no. Hay que trabajar con conocimiento de causa. No es que yo a un paciente cualquiera le voy a dar aspirina porque el tipo tiene un ataque de caspa. No, ¿cómo le voy a dar aspirina? Le puedo dar ácido salicílico local si que quiero quitar la hiperkeratosis. Pero estamos hablando de cosas muy serias y cosas científicas y tenemos que trabajar con conocimiento de causa y no como empíricos cualitativos. Señores, le voy a terminar con una frase que también la pongo en mi libro, La alegría de sanar. Una frase que dice el poeta de la salsa Rubén Blades. Hoy en día, hasta para ser malandro hay que estudiar. Vamos a trabajar con conocimiento de causa y no como empíricos cualitativos para que todas estas cosas que estamos haciendo, que son muy negadas por la ciencia, cada día tienen más aprobación social. ¿Por qué? Por su efectividad, tal cual. Bueno, hasta ahora esto parece muy, pero muy complicado y resulta que no es ningún complicado. Sí es muy complejo, que es diferente, pero a la vez es tan simple que yo solamente los invito a que lo pongan en práctica. Miren, es ofensivamente simple y drásticamente efectivo. Es impresionante cómo trabaja esto. ¿Y por qué? Porque vamos a trabajar en común unión con el paciente. Yo sé que hasta ahora pueden haber muchas dudas por lo aparentemente complicado, pero créanme que es muy simple. Si a ustedes, mejor dicho, les surge alguna duda, con muchísimo gusto estoy para aclararla. Y si hay alguna pregunta, por supuesto estamos abriendo el tiempo para eso. Bueno, quedo abierto y a la disposición de ustedes. Vale, y ahora le dejo mis datos personales para cualquier consulta o duda. En Instagram es @vetjurado, en Facebook Veterinaria Alternativa, mi correo electrónico vetjurado@yahoo.com y mi teléfono celular 0414-322-0809 y mi página que es www.veterinariaalternativa.com. Dios les bendiga, que estén muy bien. Saludos. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.